una mujer samaritana. Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien, que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Es hasta el 19? 16. Okay. Hasta allá entonces. Recordemos que para los judíos la mujer no valía nada. Recordemos que la mujer era un 0 a la izquierda. Jesús le da la oportunidad a esta mujer de perdonarle la forma en que había vivido. ¿Por qué? Porque como dice la lectura, ve por tu marido. Y dice: no tengo marido. Y dices: bien, que has tenido 5 y el que tienes no es tampoco tu marido. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor? Cuando Dios bendice a la pareja, recordemos lo que nos dice la Sagrada Escritura, que deja de ser el hombre, deja de ser la mujer. O sea, dejan de ser uno, y entre los dos ya forman una sola persona. Y de esta manera el Señor le está dando un valor a esta mujer que le dice: has dicho la verdad. O sea, el aceptar su condición de pecado, el aceptar que estaba mal la forma en cómo estaba viviendo, porque estaba fuera de la ley de Dios, estaba viviendo en adulterio. A esto se refiere. El aceptar su adulterio es lo que Jesús le dice: tienes razón, has dicho la verdad. Después le dice: ya te puedes ir y no vuelvas a pecar. O sea, con esto que lo mismo que le dice a la Magdalena: tu fe te ha salvado, vete y no vuelvas a pecar. Y lo mismo le dice a los leprosos, que no vuelvan a cometer pecados. O sea, Él los perdona, pero les pide que no vuelvan a pecar. En el caso de la mujer samaritana, le da su valor a la mujer y le dice que ya, o sea, compone tu vida. Si te vas a quedar con ese hombre, pues quédate con ese hombre. Está como también el pasaje de aquella mujer que se casa con 7 hermanos. ¿Por qué? Porque se había casado la primera vez, no tuvo descendencia, murió el esposo y se casó con el otro hermano. Y así murieron 6 de ellos.
y le preguntan a Jesús, y cuando venga la resurrección, ¿de quién de los 6 hermanos, 7 hermanos va a ser esposa si estuvo con los 7 hermanos? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que contesta Jesús? Le contesta, de ninguno, porque en la resurrección, cuando venga la resurrección, ya no va a haber esposo, esposa, porque ya no van a tener cuerpo, va a ser solamente tu esencia lo que va a regresar a Dios. En el caso de los esposos es un caso muy particular, sobre todo cuando existe el sacramento del matrimonio. Porque al ser una sola carne, se funden los dos en uno. Entonces, cuando uno de ellos muere, el otro puede salvar al otro. Porque ya no es una sola, ya es una sola persona, ya no son individuos. Ahí nos ayuda el sacramento a ayudar al esposo o esposa que todavía vive por el sacramento. Por eso es importante que las parejas que no se han casado puedan obtener la gracia de Dios para que el día que uno de los dos falte, el otro lo pueda ayudar. Claro, siempre y cuando no se vuelva a casar. Porque según las leyes de la iglesia, tanto como las leyes civiles, bueno, no tanto como las leyes civiles, porque las leyes civiles, si tú te divorcias, te puedes volver a casar después de algún tiempo. La iglesia no te da divorcio, te da anulación del matrimonio en el caso de que haya habido un matrimonio, primero sin amor y segundo por conveniencia. Si lo llegan a demostrar, o si hay maltrato y cosas que afectan al resto de la familia, en este caso esposa, hijos, entonces mete su documento, en este caso aquí en la arquidiócesis, se estudia acá, se manda a Vaticano, pasa al jurado eclesiástico. Entonces ahí se define y se decide si se hace o no la anulación. O sea que es algo muy extremadamente difícil de conseguir una anulación de matrimonio, porque no hay divorcio. Ahora le preguntan a Jesús en cuanto a divorcio, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que dice él del divorcio? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Después nos dice, todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal, y es por eso que siempre va a haber problemas, disturbios, discusiones en todos lados. ¿Por qué? Porque pues estamos propensos a caer en las tentaciones. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer en todo tiempo. La unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura, es lo que estamos hablando. Este desorden puede manifestarse de maneras más o menos agudas y puede ser más o menos superadas, dependiendo de qué tan aguda haya sido el problema. Según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Esto de los problemas es en siempre. Todos lados. En donde haya más de 2 personas, siempre va a haber problemas. Después nos dice,
No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer. Esto es a donde yo quería llegar. ¿Por qué razón les daban el certificado de divorcio a una mujer? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, Antiguo Testamento. Deuteronomio es como el tercer o cuarto libro. Deuteronomio. Capítulo 24, versículos del 1 al 4. Después de que estamos números 24, ¿qué? 24 del 1 al 4. ¿O es Deut o DT? Yo tengo en la página 208. No sé si está así. Está más adelante, Betty. ¿Más? Sí, mira. Ya lo puse. Después de números está. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. Capítulo 24, versículos del 1 al 4. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro, pero si éste también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio, o bien si llega a morir este otro hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé que la volviera a tener. No manches la tierra que Yahvé te dará en herencia. Ok. Todo esto era por la dureza de corazón de los judíos. Fíjense, nada más. Dice que el hombre, si encontraba algo impuro, un defecto, o sí, o es que a eso voy, de que los hombres podían decir, es que Tenía tiene un defecto y ya no, o no la y ya no quisiera. la quiero, ya la usó. Pero dice, no, pues, ya no me gusta, ya no la quiero, que se vaya. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Redactar una carta y dárselo a la mujer, y la mujer, imagínense nada más, como mujeres que somos, que te den tu cartita y te vas, pero te vas sin nada. O sea, imagínense nada más qué duro era para la mujer que te den tu cartita de divorcio, pero además el pueblo la iba a ver mal. Porque está defectuosa. Entonces ya ningún hombre se le iba a acercar. Imagínense nada más qué terrible para las mujeres de aquella época. Entonces, para que no simplemente las repudiaran, les daban ese papel, porque si no, antes de Moisés, simplemente las usaban, ya no me gustas, ya lárgate, y las dejaban re mal, pero no había algún comprobante de por qué las habían repudiado. Entonces, cuando viene Moisés, dice no solamente hay que repudiarla, hay que decir por qué razón se le está
comprendemos, a partir de esta cita podemos comprender bien qué era lo que iba a suceder con María con respecto a José. Por eso había él pensado, mejor me voy para no tener que agarrarla y después darle una carta de divorcio. Entonces, María iba a quedar como una mujer, porque simplemente la culpa la iba a agarrar él sobre sus hombros, porque al dejarla embarazada, iban a decir, es un desgraciado. Él iba a tomar todo, la gente lo iba a repudiar a él, vaya. Y su fama se iba a extender, porque pues, si vemos cómo son los chismes ahora, imagínense también en aquella época. Entonces vemos cómo es que Dios protege, y vuelvo otra vez con esto de que Dios ama a la familia, por eso protege a la familia en la que iba a crecer Jesús. Por eso no podía permitir él que José se vaya, porque además él era un hombre justo, era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso manda a un ángel a decirle a José que no repudie a María. Pero además hay otra cosa. ¿Qué dice con respecto a que uno ya la haya... No, Maisa, haga eso. ¿Qué dice con respecto a que si le daban su carta, escuchen nada más lo que dice y piensen con respecto a la Virgen María? ¿Qué pasaba con las mujeres que le daban una carta de divorcio? El primer hombre que la había tenido no la iba a poder tomar de nuevo. En este caso, Dios, ¿qué iba a hacer con María si quedaba sola? No la iba a poder proteger como la protegió ya después con José. Lee de nuevo para que podamos entender perfectamente todo, esta parte. Del 1 ¿al qué? ¿Al 5? Es del 1 al 4. Si uno se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribe el acta de divorcio, se le entrega y la echará de casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro, pero si el segundo marido también la aborrece y le escribe el acta de divorcio despidiéndola de casa, o bien este segundo marido muere, el primer marido que la despidió no podrá casarse otra vez con ella, porque está contaminada. Ahí está. Era lo que iba a suceder con la Virgen María si se daba el repudio por parte de José. ¿Por qué? Porque el bebé era de Dios. Entonces, viendo y aplicando la ley judía con la Virgen María, el primero que la había despedido, podríamos decir, no iba a poder protegerla de nuevo, porque la ley lo prohibía. Entonces, ¿cómo iba a protegerla Dios? No podía ser. Tenía que quedar. Se tenía que quedar, por eso manda a su ángel reclamando la paternidad del hijo que ella esperaba, pero además restregándole en la cara a José de que era el hijo de Dios, no de cualquiera. Entonces ahí se vio él entre la espada y la pared de que si me voy me va a ir mal, porque pues es el hijo de Dios. ¿Y qué voy a hacer yo dando la espalda a Dios? Además, él era un hombre justo y él conocía la palabra de Dios y entiende perfectamente bien el papel que iba a tener él como padre adoptivo de Jesús.
Por eso, además, un ángel, o sea, un ángel que lo vaya a visitar, ya desde ahí empezamos con aquello de que esto no es de este mundo. Claro. Entonces, entendamos esta parte y si la aplicamos a nuestra vida en cuanto a que las cosas no han cambiado mucho, porque la mujer sigue siendo repudiada. Y no solamente por el hombre, sino también por la misma mujer. O sea, los derechos de las mujeres están en un papel, pero recordemos que el papel todo aguanta. Porque en la realidad seguimos siendo tan discriminados como Si te en aquella divorcias, época. eres una fracasada. O eres otra cosa Sí, peor. eso mismo que dice allá, nos encuentran todos los defectos habidos y por haber. Sí, claro. Y a pesar de que no los tengamos, la gente nos los inventa. Entonces, por eso... Y como dicen, si te casas con otro, igual es difícil cuando eres divorciada o dejada o lo que sea. Los hombres también ya no te toman como que muy en serio, a que hayan sido el primero. Todavía tienen esa mentalidad machista. O que eres más fácil porque ya tuviste esposo, o eres más fácil porque ya tienes hijos o cosas así. Y no tienes pareja o lo que sea. O sea, eso se aplica desde hace muchos siglos atrás hasta el tiempo actual. Hasta la actualidad, exactamente. Y por eso cuando Jesús habla con la samaritana, trata de, bueno, no trata, sino que le da su valor a esta mujer. Le da el valor que nadie le había dado. Y por eso también cuando él habla y dice, mujer, cuando le dice a María, mujer, a ti y a mí qué, o quién es mi padre y mi madre, estos que están escuchando acá la palabra de Dios son mi padre, mi madre y mis hermanos. O sea, él no estaba repudiando, no estaba hablando mal o de la Virgen, de su madre. Al contrario, al decirle mujer, en cuanto a las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino, le dice, mujer, a ti y a mí, ¿qué? No la está hablando mal, no le está faltando al respeto. Al contrario, al decirle mujer, le está dando su valor, la está resaltando. Y cuando le dice a Juan en la cruz, primero a la Virgen le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Tampoco podía dejarla sola, porque era una maldición el que una mujer estuviera sola, era un signo, un símbolo de que era maldita, porque nadie la quería. Entonces él no podía dejarla sola. Y si hubiese tenido más hermanos, como dicen los hermanos separados, no hubiese tenido la necesidad de encomendarla a un discípulo. Se la hubiese dejado a sus hermanos. Pero no fue así. Se la deja encomendada a uno de sus discípulos, al más amado, porque era el más joven, era el que podía cuidarla, porque a Pedro ya le había dado, acordémonos que antes ya le había dicho, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro ya tenía una misión, ya le habían asignado una tarea. Entonces, no a cualquiera se la podía dejar. Además, Pedro ya era grande, ya era un hombre bastante mayor. Entonces se la deja al discípulo más joven, el que podía trabajar para ver que ella estuviera bien. Claro que él también ya sabía que no se iba a quedar por mucho tiempo ella, porque no podía quedarse sin su mamá, y la mamá también no podía quedarse mucho tiempo sin su hijo.
Entonces, por eso Dios protege y ama la familia. Por eso, porque es el signo de la unidad, del amor. Por eso tenemos nosotros como papá, mamá, hijos, una misión, enseñarle a nuestros hijos ese amor, que somos todos parte de una gran familia de Dios, que es la iglesia, y que a final de cuentas vamos a pasar a formar parte de ese cuerpo místico si lo ganamos. ¿Por qué? Porque a través de nuestro trabajo, a través de nuestra fe, a través de la relación intrafamiliar, con amor, con humildad, con comprensión, con sabiduría, con el don de consejo, así vamos poco a poco regando esa matita de la fe que tenemos. Esa es nuestra gran misión, enseñarle ese amor a nuestros hijos, el amor a la familia, el amor a nuestros semejantes, el amor a Dios sobre todo. Sobre todo eso. Acuérdense que las Sagradas Escrituras nos dice, ponlo en el dintel de tu casa, ponlo en tu corazón. Dios solamente es uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Shema Israel, Adonai Echad. Escucha Israel, Dios solo es uno. Eso lo escuchamos en esa canción y también lo dice el Evangelio. Contemplando, a ver, Mateo 19, me estoy volando uno. Mateo 19, versículo 6. Mateo. Nuevo Testamento. Mateo, ¿qué número? 19, versículo 6. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí está. Es lo que estábamos diciendo. Cuando nosotros ya dejamos este mundo, sabemos que la unión matrimonial nos vuelve una sola carne, un solo espíritu. Porque lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre. Contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y Tobías nos dan testimonios conmovedores del sentido profundo del matrimonio y de la fidelidad. Ya habíamos platicado en algún momento acerca de Ruth, cuando aquellos ancianos que conocían la ley de Dios quisieron aprovecharse de ella, y ella creo que era la esposa de alguien, no sé si era de un rey, no recuerdo. Y ellos dicen, no, pues es que la vimos teniendo sexo con un joven. Y Daniel, el profeta Daniel, dice, no, sepárenlos para ver quién de los dos dice la verdad. Porque ella no quiso entregarse a ninguno de ellos. Entonces, en venganza, hablan mal de ella y la llevan ante el rey, y el profeta la defiende. La defiende de esta manera porque ella le había pedido a Dios de que la salvara de esto, porque solamente él podía salvarla de morir apedreada, porque la iban a apedrear, porque a la persona que era sorprendida en adulterio, así la mataban. Y en el caso de Tobías, también Tobit era un muchacho que buscaba una mujer para casarse,
y Sara, la que después es su esposa, Dios se la pone en su camino. Y es aquí donde en la lectura de Tobías, donde vemos por primera vez el nombre del arcángel Rafael, que es la medicina de Dios. Ya en esta semana que pasó, se estuvo leyendo en la primera lectura lo de Tobías. Tobit es el papá. No, Tobit es el hijo y Tobías es el papá. Es al que le quitan las postras con el aceite del pescado por este muchacho y el ángel Rafael. Este muchacho, el ángel Rafael. Este chamaquito. Este muchachito. Sí, porque te los presentan como, según la lectura, lo ves que es un joven apuesto, y entonces tú dices, debe ser como de 25, 30 años. Y así se presenta ahí. Y entonces el ángel es el que lleva a Tobías hasta donde está Sara y los relaciona, se conocen y toda la cosa, se casan. Y después entonces cuando le quieren dar una gratificación por haberlo llevado y toda la cosa, él le dice no. Lo único que ustedes pueden hacer es honrar, amar y alabar a Dios sobre todas las cosas. Entonces ya se conoce, porque él dice que él es un ángel del Señor que respondió a las plegarias tanto de Tobías como de Sara. Eso, cuando tengan oportunidad, vayan leyendo esas lecturas que están preciosas, tienen cosas muy bonitas, ejemplos y después hay cosas que se pueden aplicar en la vida. En cuanto sobre todo en la vida matrimonial. ¿Eso está en ese material? ¿Me vas a mandar después? Sí, sí. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ahí está Ruth y está Tobías. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Mateo 2, 13, 17. Mateo 2, 13, 17. Huir de Egipto y matanza de inocentes. ¿No es esa? Mateo 2, 2, versículos del 13 al 17. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y